vamos a hablar del concepto de psicopatología como una forma de complementar los documentos que ustedes ya tienen en el módulo de Blackboard con PowerPoints y con enlaces de internet que tratan de explicarlo. Me interesa más que nada que podamos discutirlo. Ustedes toman en cuenta sus dudas, sus preguntas, todo aquello que les parezca necesario que tengamos que discutir en la clase, para que entonces cuando nos veamos en las clases presenciales podamos complementar sus dudas. Me interesa más que nada que tengamos cuidado con el concepto de psicopatología y el concepto de psicología transcultural también, porque la psicopatología, pues si bien es cierto, ha sido un estudio enorme que ha tenido la psicología a través de la historia, lo podrán ver en el PowerPoint que habla de la historia de la locura, la historia de la misma psicopatología a través de la historia, etcétera. Podremos ver pues las distintas manifestaciones que ha tenido la cultura o que ha tenido el momento histórico en que se ha dado acerca de los trastornos o los problemas mentales que pueda presentar una persona. En tiempos antiguos, como ustedes pueden apreciar, en tiempos antiguos pues simplemente se podía atribuir a manifestaciones diabólicas en algunos casos, de acuerdo al concepto de la religión. Se podría adjudicar al sol, a la lluvia, y realmente no estaban tan lejos de la realidad, porque el ambiente y inclusive el calor o el frío pueden tener mucho que ver. La prueba está que el intenso calor puede provocar irritabilidad en las personas. También, por ejemplo, en países muy fríos, está claro que las personas incluso llegan a tener manifestaciones depresivas acerca de la incapacidad que tienen para desarrollar las endorfinas o algún tipo de endorfina, que es una de las que más nos preocupa en relación a lo que llamamos hormona de la felicidad o cómo se siente la persona. Entonces, no estaban tan lejos los antiguos. Lo que pasa es que obviamente no podían darle nombres como normalmente pues ahora se los damos. Eso no quiere decir que es que somos más inteligentes o más capaces, es que cada generación mejora la siguiente y va evolucionando. Todo lo que heredamos del pasado nos ha servido para mejorar el presente y para elaborar un futuro mucho más promisorio. Así que recordemos a estas definiciones, recordémoslas con mucho cuidado, porque simplemente se han debido o tienen que ver con el hecho de creer o de necesitar mejorar nuestra calidad del entendimiento y el cumplimiento de la psicopatología. Bueno, ustedes saben, la psicopatología trata de describir la conducta anormal, y cuando digo anormal la vamos a poner entre comillas porque todos ya estamos claros de lo que es, a qué le llamamos anormal. Entonces, así como también a la psicopatología le interesa averiguar las causas y los procesos que están involucrados, característicos de esa manifestación. La aplicación práctica de esto es lo que llamamos psicología clínica o en todo caso la psiquiatría también. El objeto de estudio de la psicopatología es la conducta anormal, o sea, por eso que tenemos que tener claro qué significa anormal, porque ese es el objeto de estudio de la psicopatología. Pero ¿qué es una conducta anormal? Un ejemplo de la conducta anormal sería la de suicidarse. Asumimos, en términos generales y en términos de cultura, en cualquier parte del mundo, que el suicidio no es natural, que el ser humano no quiere morir o no quiere hacerse daño a sí mismo. Así que por lo tanto asumimos que es una conducta normal. Si bien es cierto, podemos entrar en culturas asiáticas, por ejemplo, que tienen un concepto religioso, un concepto muy arraigado del suicidio como una forma de honor, como una forma de manifestación de lo bueno que soy para mi cultura, en el término principal de los principios de la vida, de los principios universales que maneja el ser humano, el principio más importante es el principio de la vida.
Por lo tanto, consideramos que una conducta normal es la conducta del suicidio. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta definición? Que la conducta anormal se produce, en este caso, porque hay una situación que rompe con un esquema que todos tenemos claro que es el esquema de la vida. Así entonces podemos irnos a pensar en otras manifestaciones tipo psicopatológicas que rompen con el esquema. Y entonces por eso es que podemos hablar de psicopatología. ¿Cuáles son los criterios de anormalidad que podemos utilizar? Podemos utilizar el sufrimiento personal, el malestar subjetivo o la infelicidad